Hola chicos, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Diego Tula y junto con el doctor Claudio Aquino, titular de esta materia, y la doctora Emilce Guglielmotti, llevamos adelante esta materia que es un resabio del programa viejo, Derecho Colectivo del Trabajo. A partir del año pasado se han unificado Derecho Individual y Derecho Colectivo, pero ustedes, si mal no recuerdo, pertenecen al plan viejo, de modo tal que vamos a estar viendo solamente derecho colectivo. Lo que les pido, en el caso de que sea posible, para no estar dirigiéndome solamente a pantallas negras, es si hay alguna posibilidad de prender las cámaras, ¿no? Si no, realmente de este lado es difícil. Gracias María, gracias Erika. Yo entiendo que por ahí están en el trabajo y demás, pero uno no sabe si están, no están, están escuchando, no están escuchando. Se hace mucho más llevadero para ustedes y para mí, ¿no? Bueno. Esperamos un minuto más, ¿sí? Y ya comenzamos con el encuentro de hoy. Bueno, vamos a avanzar entonces. Va a ser una clase más corta, no va a durar una hora, vamos a charlar durante 30-35 minutos, para hacer una referencia general al sistema de riesgo de trabajo, ¿no? Para que ustedes entiendan qué es esto de la ley de riesgo de trabajo, sobre todo a la luz de un tema que ustedes han visto en derecho individual en el cuatrimestre pasado. Recordarán que son las enfermedades y los accidentes inculpables. ¿Se acuerdan? En realidad, el nombre técnico es suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo por causas ajenas al trabajo, específicamente al trabajo. Esto incluso a nivel de los abogados genera una gran confusión porque, claro, a veces viene el cliente, ¿no? Y le dice, bueno, doctor, mire, me duele la columna. En realidad me viene doliendo hace 2 o 3 meses la columna y este fin de semana me levanté y realmente sentí un tirón que no me puedo mover. Entonces vos le preguntás qué tareas hace y de trabajo hace tareas de esfuerzo por ahí. No sé, trabaja en una línea de producción y tiene que subir y bajar cajas. Pero al mismo tiempo le preguntas por su vida social y tu cliente te dice, y mira, yo entreno 4 o 5 veces por semana, o los fines de semana juego, no sé, partidos de cualquier deporte, de contacto, y entonces uno bien no sabe cómo encarar el caso, ¿no? Si como atribuyéndoselo al trabajo o no. Entonces, la primera gran divisoria, que ustedes lo saben, refiere a la diferencia que tienen que conocer entre los accidentes de trabajo y los accidentes inculpables. Los accidentes de trabajo son aquellos acontecimientos generalmente súbitos y violentos, o sea, el accidente ocurre de un momento para otro, en un momento determinado, con motivo o en ocasión del trabajo. En ocasión del trabajo puede ser, por ejemplo, yo estoy, no sé, trabajando en un astillero y me aplasto un dedo con un martillo. Ahora, con motivo puede ser, por ejemplo, perdón, en ocasión puede ser, por ejemplo, en un traslado desde y hacia. Perdónenme un segundito, por favor. No. Perdónenme. Entonces les decía que puede ser en el trayecto desde su domicilio particular hacia el trabajo o desde el trabajo hacia su domicilio particular. Esto es lo que se denomina accidente itinerario, que vamos a volver más adelante sobre esta contingencia. Entonces, la primera gran diferencia es entre un accidente inculpable y un accidente de trabajo es que el accidente inculpable repercute en la relación laboral. ¿Sí? ¿Por qué repercute en la relación laboral? Porque esa persona
por ahí va a entrar en un periodo de licencia. Por ejemplo, una gripe. En realidad es una enfermedad, perdón. Un accidente de trabajo es un esguince de tobillo. Es un accidente inculpable, un esguince de tobillo. Yo estoy jugando al fútbol un fin de semana y me esguince el tobillo. Yo me fracturo la pierna. Y entonces yo estoy, no sé, una semana, 10 días, 2 días sin concurrir al trabajo, o sea que tiene incidencia en el trabajo, pero esa lesión no la generó la actividad laboral. ¿Se entiende? O sea, lo que importa es la causa fuente, la causa eficiente. Mientras que en el accidente de trabajo es producto de esa relación laboral y por lo tanto repercute en la relación laboral, en el accidente inculpable no. Aunque tenga repercusión en el trabajo. Tiene repercusión en el trabajo porque, insisto, porque el trabajador o la trabajadora no vaya a trabajar, esto ya lo vieron ustedes, y durante un periodo determinado, que es el periodo de licencia remunerada, el empleador va a tener que seguir pagando el sueldo. Después se reincorporará o no. Merecerá o no una recalificación, podrá o no hacer las mismas tareas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vamos a ver es todo el sistema de riesgos de trabajo, es decir, aquellas contingencias que tienen causa directa en la relación de trabajo. Su causa eficiente es la relación de trabajo. Y para eso vamos a tener, en principio, tres contingencias. Los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes íntimos. Accidente de trabajo, repito, es un acontecimiento súbito y violento producido con motivo o en ocasión de trabajo. La enfermedad profesional, a diferencia del accidente, no es algo que se manifieste de un momento para otro. La enfermedad generalmente va acompañada de un proceso evolutivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo me contagio hoy, a ver, alguna enfermedad profesional, yo me contagio, no sé, antivirus, ¿sí? Producto de la manipulación de determinada materia. Pero los primeros síntomas en mi organismo se manifiestan por ahí una semana después, por ahí un mes después, a veces años después. Saturnismo, por ejemplo, es que sangre, plomo en sangre, producto de la manipulación de determinadas pinturas al plomo, para pintar, por ejemplo, piletas natatorias, ¿sí? Bueno, por ahí yo me contagio saturnismo, pero no es un acontecimiento súbito y violento. La enfermedad generalmente produce o se manifiesta después de una evolución. Entonces, esta es la gran diferencia entre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Ambos tienen causa u origen en el trabajo, pero uno es súbito y violento de un momento para otro, en cambio, la enfermedad profesional no. Ahora, ¿por qué se denomina enfermedad profesional? Y no, por ejemplo, enfermedad de trabajo, como el accidente. Porque solamente, esto es muy importante, chicos, solamente va a ser profesional en la medida en que aplique a un listado que existe, un listado cerrado, que elabora el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional en el año 95 dijo, a través de un decreto, que es el decreto 695 y 696, dijo, bueno, a ver, todo esto, todas estas enfermedades, ¿sí? Todas estas enfermedades van a ser profesionales. Y enumera una lista de enfermedades. Entonces, por eso se llaman enfermedades profesionales. Porque si no están en ese listado, en principio, no van a ser reconocidas. ¿Sí? Ojo que ese listado no es solamente enunciarlas. No sé, por ejemplo, nódulos en las cuerdas vocales. ¿Sí? Por ejemplo, hernia discal. Por ejemplo, varices bilaterales. No solamente las va a enunciar, sino que además, para que sean profesionales, se tienen que dar una serie de características especiales. Por ejemplo, solamente una hernia discal, ¿sí? Que es una hernia de disco en la columna, va a ser profesional en la medida que se prueben tareas de esfuerzo repetitivas al menos durante 2 años. Entonces,
Si yo soy trabajador y digo, mire, yo tengo una enfermedad profesional porque tengo hernia de disco, voy a ir al baremo del decreto 658 y al baremo del decreto 659, si ahora voy a explicar qué es un baremo, y voy a ver si además de tener esa afección, esa patología, se dan los factores que se requieren para atribuirle al trabajo esa enfermedad. Porque si no es muy fácil. Si no, yo, por ejemplo, todos los fines de yo tengo, no sé, tengo 5 hijos, ¿sí? Y todo el tiempo le estoy alzando, haciendo UPA, jugando con ellos. Producto de esas tareas de esfuerzo antiergonómicas, uno cuando levanta un hijo, no lo levanta en una posición ergonómica. No es que el hijo está parado, vamos a suponer un hijo, no sé, de 3 años, 4 años, ¿sí? 15 kilos. Entonces, no es que uno agarra al hijo y entonces endereza la espalda, flexiona las rodillas como si fuese una sentadilla en 90 grados y lo levanta. O sea, uno agarra al hijo como puede. Lo digo porque yo tengo 3 hijos. ¿Sí? Imagínense hacer esto todo el tiempo, en todo momento. Por ahí yo me hernio la columna. Tengo una hernia discal. Entonces, el hecho de que yo tenga una hernia de disco, ¿quiere decir que es una enfermedad profesional listada? No. Porque, por ejemplo, yo soy, no sé, en una empresa soy administrativo. Y estoy sentado en data entry. ¿Sí? Y estoy sentado frente a la computadora 8 horas por día. Entonces, por más que yo tenga hernia de disco, mi hernia de disco no se va a condecir con los factores que exigen para que esa hernia de disco se le atribuya al trabajo. ¿Me doy a entender, chicos? Entonces, por ejemplo, Sí. nódulos en las cuerdas vocales. Vamos a suponer que yo me hago un estudio de cuerdas vocales y tengo nódulos. Bueno, los nódulos en las cuerdas vocales es una enfermedad profesional propia de ¿qué profesión creen ustedes? ¿Un maestro? Exactamente, la docencia. Ahora, si yo tengo nódulos en las cuerdas vocales y, por ejemplo, trabajo, no sé, haciendo carga y descarga de mercaderías, puedo tener la enfermedad, pero no se van a dar los factores configurativos. ¿Cuáles son? Bueno, exponer la voz a más de determinados decibeles, en ámbitos cerrados, con ruido, generalmente con más de 25 o 30 alumnos, 8 horas por día o 2 turnos por día, ¿se entiende? Entonces, esa enfermedad profesional no solamente la que va a estar listada, sino también que esté listada, pero que se den los elementos configurativos de esa enfermedad profesional. Yo voy a tener que acreditar, trabajador, no solamente que tengo exactamente el nexo de causalidad, que son todos estos factores. Bueno, puede ser el tiempo, no menos de 2 años, pueden ser las circunstancias de higiene y seguridad, por ejemplo, insisto, superado determinado decibeles diarios, o por ejemplo, menos de, esto pasa mucho en los trabajadores que prestan servicios en las cámaras frigoríficas, acreditar, por ejemplo, que yo trabajo determinada cantidad de horas por día en menos de 3 grados o menos de 5 grados. Entonces voy a tener que acreditar todo esto. Y la tercera contingencia son los accidentes sin itinerario, es decir, los que se producen desde el trayecto de mi domicilio particular hacia el trabajo y viceversa, cuando yo salgo del trabajo y regreso a su domicilio. Por ejemplo, yo voy manejando y choco. Por ejemplo, yo voy en bici y me chocan. Por ejemplo, yo voy en un colectivo y el colectivo choca. Y yo en los 3 tengo latigazo cervical. ¿Sí? Entonces, el accidente in itinere es, perdón, que alguien levantó la mano, sí, Elizabeth. Sí, quería hacerle una consulta con respecto a la declaración al empleador con respecto al domicilio. Por ejemplo, yo me mudo y es importante, es importante declarar el domicilio, ¿no? Con respecto al trayecto para que se cumpla, digamos, efectivamente. Por ejemplo, a mí me llega a pasar algo, yo no declaré el domicilio a mi empleador en el nuevo domicilio que estoy. ¿Cómo funcionaría ese tema? Sí, está muy bien, Elizabeth, la pregunta. A ver, en los accidentes sin itinere, o sea que daría para toda una clase, pero les resumo en 5 minutos las cuestiones que tiene que tener en cuenta el accidente sin itinere. En el accidente sin itinere tiene que tener
en cuenta lo siguiente. Primero, cuando el trabajador entra a su lugar de trabajo, denuncia un domicilio a todos los efectos. Es lo que se denomina el legajo personal, que actúa como una declaración jurada. ¿Sí? Yo me domicilio en tal lugar, que no necesariamente va a coincidir o debe coincidir con su domicilio particular. Por ejemplo, muchos trabajadores tienen en su DNI consignado un domicilio en el interior del país, porque se mudaron de su provincia y nunca hicieron cambio de domicilio. ¿Se entiende? Entonces, primero, no tiene que coincidir necesariamente con su DNI. Lo segundo es que no necesariamente tiene que coincidir con el lugar donde trabajan. Por ejemplo, hay trabajadores que trabajan en zonas marginales, que viven en zonas marginales, nosotros lo mal denominamos Villa Miseria, ¿sí? Y que por ahí no quieren denunciar ese domicilio. Entonces, ¿qué hacen? Denuncian el domicilio de un pariente, denuncian el domicilio de un conocido, de un amigo, de la pareja, etcétera, etcétera. Como fuere, el trabajador denuncia un domicilio. Ahora, cuando el trabajador muda su domicilio, debe informar este cambio de domicilio. Por muchísimas razones, entre ellas, por si sufre un accidente in itinere. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta que apuntaba Elizabeth es, ¿el trabajador cuando muda su domicilio tiene obligación de denunciar ese cambio? Sí. Ahora, puede suceder que el trabajador no haya mudado su domicilio, pero que al salir del trabajo se dirija a otro lugar. Desvíe su trayecto habitual. Vamos a suponer que yo vivo, acá es difícil porque ustedes son de todas partes del país, pero vamos a suponer que yo, no sé si alguno, yo digo algunos, son todas mujeres, ¿alguna es de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires? Sí, yo soy de Tigres, de Pacheco. Ah, bueno, Elizabeth, mira, somos los dos de Tigre. Entonces, Sí. vamos a suponer que yo trabajo en Tigre, ¿sí? Y vivo en Benavides. Es una jurisdicción relativamente cerca. Ahora, yo un día, en vez de mi trayecto habitual, es de Tigre a Benavides. Que para ustedes se den una idea, no sé, vamos a ponerle 20 kilómetros, ¿sí? Por poner un número. Ahora, vamos a suponer que yo, el fin de semana, el viernes, en vez de dirigirme hacia Benavides, que es mi domicilio, yo me dirijo a San Isidro, que está en sentido exactamente contrario. Hay 20 kilómetros también, por poner un número, ¿no? Pero es en sentido contrario. Entonces, la pregunta es, cuando yo desvío mi trayecto habitual, ¿debo informarlo o no? ¿Por qué? Porque si yo me accidento en el trayecto desde el trabajo hacia mi domicilio, pero resulta que no estoy yendo a mi domicilio real, ¿se entiende? A mi lugar, a lo que se conocía antes como la habitación, la residencia, sino que estoy yendo a otro lugar, a un cumpleaños, a la casa de mis padres, al cine, al teatro o a lo que fuere. La pregunta es, ¿existe obligación del trabajador? Y la respuesta es, va a depender de la razonabilidad del desvío. ¿Por qué? Porque hay desvíos que nosotros hacemos constantemente. Por ejemplo, yo salgo de mi trabajo y por ahí me desvío 2 cuadras para comprar, no sé, cigarrillos, para ir a un cajero automático y sacar plata, para ir a una farmacia, para ir a un supermercado. ¿Se entiende? Son lo que se llaman desvíos razonables, que yo no podría estar informándolos todo el tiempo, porque además hay muchos desvíos cuya decisión yo la tomo en el momento. Por ahí yo salgo del trabajo y digo, bueno, me voy a casa. Ah, no, yendo hacia mi casa advierto que en realidad me faltó comprar verduras. Entonces me voy al chino, me voy al supermercado que está a 5 cuadras. Y resulta que en el chino me pegan con un palo para asaltarme. Bueno, yo no podría informar este cambio porque la decisión la tomé en el momento. Generalmente los desvíos obedecen a 2 motivos. O porque el domicilio es sustancialmente distinto. Por ejemplo, yo el fin de semana, en vez de irme a mi casa, me voy a la costa, me voy a las sierras, ¿sí? O me voy a otra provincia. Entonces,
yo desvío sustancialmente el trayecto de mi domicilio. Entonces, y lo sé de antemano. Entonces, yo estoy en condiciones de avisar que voy a desviar el trayecto tantos kilómetros. 600, 700, 400, 100 kilómetros. ¿Se entiende? Lo otro es cuando el desvío obedece a una circunstancia temporal, que no implica necesariamente que yo haya mudado mi domicilio. Por ejemplo, no sé, tengo un familiar internado, o tengo a un familiar que está con algún problema de movilidad, o me peleé con mi pareja, o me fui a vivir a la casa de mis padres. Yo sé que es temporal, pero yo durante 15, 20 días, un mes, voy a cambiar el trayecto de mi domicilio sin que implique mudarme. Ahí sí lo tengo que avisar, porque yo todos los días, durante un periodo de tiempo, voy a dirigirme a otro domicilio. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque lo que la jurisprudencia intenta siempre valorar es lo que se denomina el animus. Es decir, la intención real del trabajador de dirigirse desde su domicilio hacia el trabajo o viceversa, desde el trabajo hacia su domicilio. Entonces, lo importante es eso, que se preserve el animus. Ahora, si yo me desvié 2 cuadras para comprar cigarrillos y continuar hacia mi casa, eso no es un desvío sustancial. Si yo fui a una farmacia, a una panadería, a un comercio, a una zapatería o a donde fuere, yo no desvié mi trayecto, o sea, yo tenía la intención de ir a mi domicilio, pero lo desvié por causas normales. Ahora, si yo salgo del domicilio, me voy a un after, ¿sí? A tomar con mis amigos, estoy 3 horas en el after, y cuando salgo del after me atropella una moto, yo interrumpí el ánimos de dirigirme a mi domicilio particular. ¿Se entiende? Porque yo fui, aunque esté en el trayecto habitual, por ahí el after estaba a 1 cuadra de mi casa. Pero cuando yo salí del trabajo, no tenía el ánimo de dirigirme a mi domicilio. Yo tenía la intención de hacer otra actividad que interrumpió precisamente el carácter inítido. ¿Está respondido, Elizabeth? Está perfecto, clarísimo. Y también creo que había leído con el tema de que hay un tiempo, con lo que usted mencionó, con el ejemplo del after, que es trayecto a mi domicilio y me quedo, pero hay como, ¿no? Hay como un lapso de tiempo, creo, no, si no mal recuerdo que lo había leído en el libro, de 2 horas aproximadamente. ¿Puede ser? Sí, no es que no es que normativamente, o sea, no hay una ley o una norma que dice que el accidente ocurrido 2 horas después del trayecto deja de ser incidente. Eso es una interpretación jurisprudencial basada en el ánimos. O sea, ¿cuándo se interrumpe el ánimo? ¿Cuándo se corta el ánimo? ¿Cuándo yo verdaderamente, entre que salgo del trabajo y tengo un accidente, se considera que? Y eso es relativo, porque un trabajador, por ahí, un peón rural, a veces tiene 2 horas para trasladarse a su casa. En cambio, los que viven en Capital Federal por ahí tienen 3 minutos, si viven cerca. Entonces, lo del tiempo es relativo. Por eso el animus implica tiempo y espacio. Espacio que quiere, porque, por ejemplo, tiene que ser uno de la mano de la otra. Porque, por ejemplo, yo puedo accidentarme 1 hora y media después, pero resulta que hubo un paro de colectivos o un paro de trenes. ¿Se entiende? Entonces, yo en vez de tomarme el tren, que tardaba todos los días 40 minutos, me tengo que tomar 2 colectivos. Y al tomarme 2 colectivos, yo me termino accidentando a la 1 hora y 45 minutos, o a las 2 horas o a las 2 horas y media. Pero realmente yo me quería dirigir hacia mi casa. Entonces, por más que hayan pasado 2 horas, yo tenía la intención de. Ahora, puede pasar, por ejemplo, que yo me lastime o me accidente a los 10 minutos de haber salido. Y uno dice, bueno, a los 10 minutos está dentro del periodo de tiempo. Sí, pero yo en vez de dirigirme hacia mi casa, me dirigí exactamente hacia otro lugar porque me fui a una parada de taxi para tomarme un taxi y ir a una fiesta. Aunque sean 10 minutos después, yo no tenía intención de ir a mi domicilio, yo tenía intención de ir a otro lugar. E insisto, domicilio no lo entiendo en el sentido de derecho real de dominio, sino en el sentido de habitación. A ver, les voy a poner un ejemplo, todos ustedes son jóvenes, así que no se van a sorprender. Si, por ejemplo, vamos al revés, en vez de salir del trabajo hacia mi casa, yo paso la noche en un hotel de alojamiento, ¿sí? Con otra persona. Y salgo del hotel de alojamiento y me dirijo hacia el trabajo y me accidento.
Alguien va a decir, y bueno, pero vos no estabas dirigiéndote desde tu domicilio real, sino que vos pasaste la noche en un hotel de alojamiento, o en un hotel o en una residencia. Bueno, pero yo tenía el ánimos de dirigirme desde lo que fue esa noche mi domicilio, mi habitación, mi lugar de residencia, hacia el trabajo. ¿Se entiende esto? Salvo, insisto, que ese hospedaje haya sido a 500 kilómetros, porque yo me fui a la costa o me fui a las sierras. ¿Sí? Entonces ahí sí tenía la obligación de avisar antes. Bien, hasta acá, chicos, ¿dudas? Bueno, seguimos entonces. Hoy tenemos las tres contingencias. Ahora, a diferencia de las enfermedades de las enfermedades y los accidentes inculpables, acá el responsable no va a ser el empleador. Cuando digo responsable va a ser el obligado a pagar el salario, en caso de que esa persona accidentada tenga que recuperarse. Acá va a jugar un tercer sujeto, que es un sujeto de hecho privado, que son las famosas ART, ¿sí? Que son compañías de seguro que el empleador contrata obligadamente, no es voluntario. Hay dos seguros obligatorios que son el seguro de automóvil, ¿sí? En general, y el seguro de riesgo de trabajo. Después hay determinadas actividades que exigen seguros, por ejemplo, la actividad aeronáutica, etcétera, etcétera. Pero para el ciudadano de a pie hay dos tipos de seguros obligatorios, el automotor y el seguro de riesgo de trabajo. Entonces, el empleador contrata una póliza con una ART y entonces la ART va a ser quien va a reemplazar, a sustituir en la responsabilidad y en el pago del salario, mientras el trabajador se recupera, por sobre el empleado. ¿Sí? Entonces, nosotros hasta ahora tenemos tres sujetos que juegan: trabajador, empleador y ART, tres contingencias: accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional. Puede suceder que el trabajador diga, mire, yo tengo una enfermedad que está listada, pero que no se dan los factores. Por ejemplo, nódulos en las cuerdas vocales. ¿Sí? Y dice, bueno, nódulos en las cuerdas vocales va a tener que ser un ambiente cerrado, que tenga mayor cantidad de decibeles y durante un periodo de 5 años. Pero resulta que yo tengo nódulos en las cuerdas vocales, pero hace 3 años que estoy trabajando, no 5, como exige la norma. Bueno, ahí el trabajador va a tener que demostrar en un juicio, ahora vamos a ver después esto, porque piensen que tenemos varias clases sobre el riesgo de trabajo, ¿no? Estoy haciendo una introducción general. Va a tener que demostrar en un juicio que, pese a que tiene la enfermedad, pero no se dan los factores configurativos, sí esa enfermedad obedece al trabajo. ¿Se entiende? Por ejemplo, una hernia discal. Yo hago tareas de esfuerzo repetitivo, 8 horas por día, pero dice por un periodo no menor a 2 años, la ley. Y yo tengo una hernia de disco, pero hace un año que estoy trabajando. Pero realmente, por el tipo de esfuerzo, me lo generó el trabajo, la hernia discal. Bueno, voy a tener que promover un juicio para demostrar que el trabajo me generó la afección. Esas son las enfermedades profesionales porque obedecen al trabajo, no listadas, porque no están en el listado del Poder Ejecutivo. La cuarta contingencia. Y la quinta contingencia es el COVID, el COVID-19, que es una enfermedad profesional presuntivamente laboral. Sobre esto, si hay tiempo voy a volver, pero si no, lo dejo porque ya cada vez, felizmente, empieza a ser algo del pasado, ¿no? Dios quiera. Bueno, hasta acá, ¿sigue? ¿Sí? Bien, entonces, nosotros tenemos 3 actores, 5 contingencias. ¿Dónde está estipulado todo esto? En una ley que se denomina la Ley de Riesgos de Trabajo. Así como la Ley de Contrato de Trabajo regulaba las relaciones entre trabajador y empleador, las relaciones de contrato de trabajo, la Ley de Riesgos de Trabajo va a ser el orden normativo que va a regular todas estas cuestiones. Piensen que la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo, está vigente desde el año 95, en realidad desde el año 96.
y ha sufrido distintos tipos de reformas. ¿Sí? Muchas reformas. O sea, la ley original no es la que actualmente está vigente. ¿Sí? Digamos, hubo varias reformas. Las principales reformas fueron, en el año 2001, el decreto 1278. En el año 2009, el decreto 1694. En el año 2012, la ley 26773. Y en el año 2017, la ley 27348. ¿Sí? Esas fueron las principales reformas en materia de riesgo de trabajo. Esta ley tiene 4 objetivos principales. Esto es muy importante. El primer objetivo es la prevención. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo no pongo énfasis en la prevención, de nada me sirve indemnizar bien los accidentes de trabajo, porque voy a tener trabajadores accidentados debidamente resarcidos. ¿Se entiende? Y yo lo que quiero tener es trabajadores sanos, no trabajadores accidentados, incapacitados, pero con una buena contraprestación económica. Yo lo que quiero tener es trabajadores sanos. Entonces, la única forma de tener trabajadores sanos es poniendo énfasis en la prevención. Entonces, el primer objetivo del sistema de riesgo de trabajo en la Argentina es la prevención. Tanto el trabajador, ojo con esto, como el empleador y la RT tienen obligaciones en materia de prevención. Y me voy a decir, ¿por qué el trabajador? Y el trabajador porque si el empleador lo capacita, perdón, la RT lo capacita, dice, mire, usted la tarea la tiene que hacer así, 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 así. ¿Fantástico? Bien. Vamos a suponer que hace tarea de carga y descarga de mercaderías en un depósito. Yo descargo las cajas de un camión y las vuelvo a cargar a otro camión. ¿Sí? Bien. La RT viene y me dice, mire, usted la carga y descarga de mercadería la tiene que hacer así. Usted no tiene que agachar los hombros, usted no tiene que encorvarse, usted tiene que realizar este movimiento, usted no tiene que tomar las cajas del camión, sino que un compañero de trabajo se las tiene que... Usted cuando recibe las cajas no las puede recibir acá arriba, sino que las tiene que recibir acá abajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo capacita. Fantástico. A cargo de la RT. ¿El empleador qué hace? Otorga los elementos de protección personal. Mire, yo le doy los guantes para que usted cuando recibe las cajas de madera no se astille. Yo le doy una faja dorsolumbar. ¿Para qué? Para mantener la columna erguida, ¿sí? Y usted no tenga que hacer este movimiento antiergonómico, etcétera, etcétera. Ahora, si el trabajador después de recibir la capacitación y casco, y boteras con puntera de acero, y botas con puntera de acero, si el trabajador escucha todo esto, pero va a trabajar, y en vez de ponerse las botas con puntera de acero, porque se cae algún producto pesado, choque con la puntera y no se rompa los dedos, se pone alpargatas. Si el tipo en vez de ponerse la faja dorsolumbar va en remera, si el tipo de ponerse en vez de un casco se pone una gorra y en vez de ponerse guantes se pone un reloj, ahí hay un incumplimiento en las obligaciones de seguridad y higiene del trabajador. ¿Se entiende esto? Después, si no capacita, será la RT la que incumple, y si no otorga elementos de protección personal, será el empleador. Pero los 3 actores, acá hay un cuarto actor. ¿Quién creen que es el cuarto actor? ¿Quién me falta, chicos? Hay alguien que me falta. En una lógica, ¿no? No importa que ustedes no conozcan, son estudiantes de Derecho. Pero hay alguien que me falta. ¿Quién me falta? Trabajador está, empleador está, ART está. 3 sujetos de derecho privado. ¿Quién me falta? ¿No se ocurre? ¿Quién tiene que estar presente para velar por el cumplimiento de estas cuestiones? Sancionar en caso de que alguien incumpla. ¿Quién, Elizabeth? Ay, no se me habilitaba el micrófono. El ente que se encarga de realizar las inspecciones. Se me fue el nombre. El Estado. No importa el nombre. El Estado. Estado, El claro. Estado. El Estado. El Estado tiene el poder de policía. Piensen esto. O sea, quien aplica sanciones, multas, es el Estado. Que en este caso, como decían en el chat, va a estar representado en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Sí? La SRT. Entonces, 4 actores.
¿sí? Trabajador-empleador, ART y SRT. ¿eh? Pero tengan en cuenta que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo representa al Estado. Bien. Entonces, el primer objetivo va a ser prevenir. Si no puedo prevenir, porque el accidente sucedió, como dicen los yankees, dice, shit happens, las cosas pasan, no es la traducción literal, pero bueno, todos sabemos de qué hablamos, vamos a suponer que el accidente o la enfermedad ocurrió, bueno, el segundo objetivo es resarcitorio. O sea, voy a tratar de resarcir el daño generado o causado. ¿Sí? Ese resarcimiento va a tener una doble característica. Va a ser económico, le voy a pagar, por ejemplo, mientras el trabajador esté en periodo de recuperación ILT, después voy a volver sobre esto, le voy a pagar el salario. O sea, la persona se está recuperando, está en cama, está en un hospital, está en kinesiología, no puede trabajar. ¿Sí? Está con el contrato de trabajo suspendido. Bueno, acá no le va a pagar el empleador. Acá quien le va a pagar es la ART. ¿Sí? Y si después queda lo que se denomina una incapacidad permanente, es decir, mire, ya hizo kinesiología, ya lo operaron, ya hizo tratamiento, pero lo cierto es que el dedo le quedó torcido. Pero lo cierto es que le quedó una secuela incapacitante. La que va a pagar esa secuela incapacitante va a ser la ART. Estas son prestaciones dinerarias. ¿Sí? Prestaciones dinerarias. Ahora, puede suceder que también, producto de la enfermedad o del accidente, la ART tenga que darle prestaciones en especie. ¿Qué prestaciones en especie se les ocurre? Por ejemplo, piensen, insisto, no tienen por qué conocer el sistema, la lógica. ¿Qué prestaciones en especie? No dinerarias, pero que determinado tipo de accidente dicen, ah, bueno, a mí me tienes que dar tal cosa. Que le provea Sesiones de muletas, Por por ejemplo, ejemplo, o sesiones de kinesio. Perdón, habló, espere, Remedio. Bueno, ahí habló Laura y en el chat estaban hablando de otras cosas. Remedio, sí. Laura, ¿qué habías dicho? Sí, que le provea muletas, por ejemplo, sesiones de kinesio, la medicación. Bueno, exactamente. Todos los gastos médicos, kinesiología, puede ser, por ejemplo, la prótesis. A veces hay que operarlo de la cadera y le tenemos que dar una prótesis para esa operación. ¿eh? Pueden ser servicios funerarios. El trabajador a veces no se accidenta, sino que fallece. Entonces, en caso de fallecimiento, la RT tiene a su cargo los servicios funerarios. Entonces, habíamos dicho que el sistema de riesgo de trabajo tiene 4 objetivos. El primero es la prevención. Si no puedo evitar el daño, lo tengo que resarcir. Y ese resarcimiento puede ser doble. Puede ser en dinero o puede ser en dinero y en especie. O por ahí puede ser solamente en especie. Porque, por ejemplo, yo le brindo tratamiento, vamos a suponer un esguince de tobillo. Yo estoy viajando en colectivo y cuando estoy bajando, me resbala, la mano se me resbala el estribo, piso mal la escalera, me caigo y me esguinzo el tobillo. Y por ahí con 15, 20 sesiones de kinesiología, me ponen una bota y me dan muletas, como decía Laura. ¿Sí? Y por ahí también decían medicamentos. Bueno, por ahí en 15 a 20 días me recupero y no quedo incapacitado. ¿Puedo seguir haciendo la misma actividad? Entonces, a veces las prestaciones que da la RT no necesariamente son en dinero. A veces pueden ser solamente en especie. ¿Sí? Porque no siempre quedan secuelas incapacitantes que indemnizar. Naturalmente, si yo soy, no sé, carpintero y la sierra circular me amputa un dedo, bueno, ahí sí quedo con secuelas incapacitantes. El tercer objetivo, vamos a suponer que no pude evitar el accidente, pero ya lo pagué. La persona tuvo una fractura, no sé, del quinto metatarsiano de la mano izquierda y era zurdo. Bueno, fantástico. Ya lo indemnicé. Ahora, ya está, ahí terminó la función con un trabajador incapacitado, que ya le pagamos la indemnización. Piensen ustedes como Estado. ¿Sí? Ya tengo la persona que no pude evitar el accidente. Se accidentó. Le pagué todo lo que tenía que pagar. Ahora, como Estado, ¿qué quiero yo? Que ese trabajador que haga. ¿Tareas adecuadas? Exactamente, Erika.
Exacto. Elizabeth. No, también tratar de que ese trabajador de alguna manera se pueda reinsertar nuevamente en el mundo laboral, Exactamente. pese a la Esto que incapacidad ustedes que pueda dijeron, llegar a tener. exactamente. Esto que ustedes dijeron es la recalificación y reinserción. Recalificación, ¿por qué? Y porque por ahí, producto de la incapacidad que yo tengo, no puedo seguir haciendo las mismas tareas. Por ejemplo, yo soy inspector de colectivos. ¿Sí? Estoy 8 horas de pie, subiendo y bajando de los colectivos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, varices bilaterales en ambas piernas, producto de estar de pie 8 horas por día, y me indemnizaron por esa enfermedad, yo quizás no puedo ser más inspector, tengo que ser administrativo. ¿Por qué? Porque tengo que estar sentado, no puedo estar parado. Entonces, lo que tienen que hacer las RT una vez que pagaron es recalificar, ver si el trabajador puede seguir realizando las mismas tareas o tiene que ser recalificado para otras tareas y después reinsertarlo. Entonces, prevención, reparación, recalificación y reinserción. Es fácil. ¿Sí? Es la regla del RE. Prevención, reparación, arre, diría alguno adolescente de ahora. Prevención, reparación, recalificación, reinserción. ¿Sí? Y para terminar la clase de hoy, después vamos a continuar, cuando el trabajador se accidenta o adquiere una enfermedad inculpable, hay dos periodos. El periodo de ILT y el periodo de ILP. Dos periodos de tiempo. ILT es incapacidad laboral temporaria, que es todo el periodo que el trabajador necesita para recuperarse. A veces es inmediato. Por ejemplo, yo me caigo en la vereda, ¿sí? Y, no sé, me hago un chichón en la cabeza. Bueno, voy al médico, al prestador de la RT, me hace una resonancia o me hace una radiografía o me ve un médico y me dice, no, listo, ¿no? Ponete hielo y listo. Mañana volví a trabajar. El periodo de ILT es de un día. Ahora, puede ser que yo, no sé, sea chofer de colectivo de larga distancia. Estoy manejando el colectivo y tengo una colisión vehicular. Y yo quedo inconsciente y en coma. ¿Sí? Y me despierto 5 meses después. Y después de 5 meses necesito 4 meses más de rehabilitación para poder sanarme. Bueno, durante todo ese periodo se llama incapacidad laboral temporaria. ¿Por qué temporaria? Porque yo todavía no sé si tengo incapacidad o no. Me estoy recuperando. Durante todo ese tiempo no voy a ir a trabajar, ¿sí? No voy a trabajar y el salario me lo va a pagar la RT. Ahora, ¿cuánto dura ese periodo de tiempo? 1 año. Con la posibilidad de extenderse a 2. ¿Sí? Una vez que pasan los 2 años y yo no me recuperé, empieza lo que se llama el periodo de ILP, que es incapacidad laboral permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que el daño ya está consolidado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el daño está consolidado? Y quiere decir que hay que indemnizarlo, porque ya es irreversible. Por más que siga con 50 sesiones de kinesiología, operación tras operación, para la ley ese daño está consolidado y es irreversible. Y por lo tanto hay que repararlo. La reparación dineraria también va a estar a cargo de la ART. ¿Sí? Bien. Laura. Sí, profe, tengo una duda.
En el caso, por ejemplo, de que un trabajador ante diferentes circunstancias lo hayan llevado a generarse un estrés, es difícil que la RT lo considere como una afectación laboral, pero la persona supongamos que hace tratamiento psicológico, psiquiátrico y demás cuestiones. La persona no se encuentra en condiciones de trabajar temporariamente, según lo que, digamos, lo que puede llegar a tratar una junta médica laboral y demás. Esa situación de la persona, digamos, que es temporal, merece también, por ejemplo, que se le reasignen tareas cuando en realidad fue contratado para otra cosa. Bueno, a Por ver, ahí, estás a ver, tocando un tema. No, lo te bajo. entendí, Laura, no, te Ah, ok. entendí, te entendí. El problema es, hay una discusión previa antes de todo, porque ahí el caso lo entiendo, pero se mezclan muchos institutos. El primer problema es que el estrés no es una enfermedad profesional listada. Entonces, el trabajador, en caso de que tenga estrés, le va a ir a reclamar al RT diciendo, mire, yo tengo estrés, y ustedes saben que las manifestaciones de estrés son distintas. Puede ir desde un dolor de panza, un dolor de cabeza, hasta desmayo, sudoración, alteración de la psiquis y demás. O sea, tiene muchas manifestaciones. El problema es que aun cuando esté diagnosticado, vamos a suponer que va a un psicólogo, y el psicólogo dice, mire, usted está atravesando un cuadro de estrés, producto del trabajo, de la presión, de lo que fuere. El problema es que el trabajador dice, che, yo tengo estrés. Y la RT le dice, sí, fantástico, pero no es una enfermedad profesional, porque no está en el listado. Si usted considera que el estrés se lo produjo el trabajo, va a tener que hacer un juicio para que un juez le reconozca que el trabajo le generó el estrés. ¿Se entiende? Y entonces, si no es Claro, una enfermedad profesional y la RT no se hace cargo, lo va a mirar al empleador. Y al empleador va a decir, bueno, mire, la RT no me quiere reconocer que el estrés es producto del trabajo. Así que, si no es del trabajo, es una enfermedad inculpable. Y el claro, empleador va a decir, flaco, si vos tenés estrés, solucionarlo, pero vení a trabajar. Entonces, este es el gran problema de los trabajadores que tienen estrés, que las RT no se lo reconocen como una enfermedad profesional porque no están en listado, y si se lo reclama el empleador, sabe que se quedan sin laburo 2 días después. Porque por lo claro. general, esto no, por supuesto no es lineal, pero por lo general, el estrés está asociado a los cargos que se denominan de alta dirección, son los cargos ejecutivos, porque tienen mucha más responsabilidad. Entonces, Claro, por ahí yo esto lo digo como estrés, pero por ahí me refiero, supongamos, ¿no? Yo lo bajo a una situación, no mía, pero una situación conocida, ¿no? Em, de un compañero que sufrió trabajando una situación bueno, que en su momento parecía que lo supo manejar, pero con el tiempo le generó, em, porque, digamos, vio una situación de una persona fallecida, bajo circunstancias por ahí muy violentas, y entonces ver eso le provocó a posterior como ataques de ansiedad, de pánico, y era como que ya no podía manejar algunas situaciones, se paralizaba, y se dio cuenta, o sea, nos dimos cuenta que no podía seguir desarrollando su tarea habitual con normalidad porque era como que frente a ciertas cosas la persona se paralizaba, pero por supuesto no fue reconocido por la RT. Sin embargo, es que la todo persona empieza eso, a... sí, todo eso que vos Sí, estás describiendo, Laura, son síntomas. ¿Sí? ¿Qué claro, puede hacer, qué no puede hacer, cómo exterioriza? Eso no le interesa a la RT, porque la RT va a decir, mire, usted me está describiendo todos síntomas, ¿sí? Y me está diciendo que obedece al trabajo, fantástico, pero yo no tengo una obligación legal de repararlo, porque en la medida en que yo vaya al listado y acá no diga estrés, no es un problema mío. claro, es Usted súper considera objetivo. que porque es normativo, porque es un listado, por eso se llama listado cerrado de enfermedades profesionales. Yo puedo venir con 20 fotos, videos y testigos diciéndome, mire, el cuadro de estrés me lo generó tal fulanito tal, o el trabajo, lo que fuere. Y la red te va a decir, bueno, anda a probarlo en un juicio, porque yo no tengo obligación. Entonces, eso es la que se denomina la cuarta contingencia, que es la enfermedad profesional no listada. O sea, ¿por qué profesional? Porque en principio obedecería al Claro. trabajo, pero es no listada, ¿por qué? Y porque no está en el listado de enfermedades. ¿Sí? Bueno, chicos, ya estamos, yo tengo que ahora a las 12 dar otro tema para otro curso. Miren,
Yo les agradezco porque por lo que veo hay muy pocos conectados. Así que, como esto, yo cada vez estoy dando menos clases de grado, estoy mucho en posgrado, pero valoro muchísimo que ustedes ya hayan tomado la molestia de conectarse. De modo tal que los voy a premiar con lo siguiente. Miren, no sé si está el chat, a ver, déjenme ver si puedo habilitar el chat. O alguien que escriba algo en el chat, a ver si puedo levantar ahí. Ahí está, listo. Sí, lo sé que es complicado. Miren, yo les voy a dejar, vamos a hacer cualquiera de ustedes que levante el WhatsApp y hacemos un grupito de WhatsApp, ¿sí? De esta comisión, y cualquier duda que tengan y demás, vaya ese reconocimiento y distinción para ustedes que se han tomado la molestia de poder conectarse, más aún las que tienen cámara. Bueno, gracias, por la participación. No, todo eso, Constanza, está en la plataforma. Fecha de parcial, todo eso lo fija la universidad. Fíjense que está todo en la solapa respectiva, ¿sí? Chicas, muy buena semana. Chicos, muy buena semana. Gracias. Dios mediante, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias a ustedes. Gracias, Chau, chau. profe. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Buena semana, gracias.